Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de La Lupa en la Historia. Este podcast que hacemos a partir de la revista La Lupa en la Historia, que ya ha tenido su primera emisión con la relación Mitre-Sarmiento. Y quiero agradecerles principalmente por la buena aceptación que tuvieron tanto las revistas como el podcast y las ideas que nos van llegando a nuestro mail de contacto lalupahistoria, todo junto y en minúscula, @gmail.com, con ideas para hacer podcast, para las revistas, porque como decimos, nos gusta que nos lleguen estos mensajes, ya que la revista y los podcasts los hacemos gracias a las ideas que nos van enviando ustedes por este medio de comunicación. Otro medio de comunicación que pueden utilizar es dejar mensajitos en el video del podcast, que también obviamente van a ser muy bien recibidos. Este segundo podcast va a estar dedicado a las mujeres en la Revolución Francesa. Y como lo hicimos el podcast pasado, lo vamos a dividir en 3 etapas, ¿sí? La primera va a ser un pequeño contexto histórico sobre la Revolución Francesa. El segundo vamos a hablar sobre las mujeres directamente en la Revolución Francesa, con sus logros, sus pedidos y demás, y cómo terminó toda esta situación. Y por último, vamos a hablar de 4 mujeres que tuvieron una destacada participación dentro de este proceso. Arranquemos con la Revolución Francesa, diciendo que fue un proceso. Perdón, hicimos un pequeño silencio de radio, chiquitito, que se produjo entre 1778 y 1794, ¿sí? Se va a extender un poquito más después con Robespierre, el terror, pero prácticamente la Revolución Francesa va a ser en ese periodo, ¿sí? Se va a dar debido a la crisis económica, ¿sí?, que afronta Francia, debido a que estaba en guerra con Inglaterra y a unas malas cosechas, ¿sí?, que provocaban falta de insumos y el aumento de los pocos productos que se podía hacer, sobre todo el pan, ¿sí? Recordemos que en esa época la base de toda la alimentación era pan y agua, ¿sí? Y bueno, el hecho de no poder conseguir pan a un precio razonable, generaba malestar dentro de la misma sociedad, ¿sí? Bueno, en este periodo van a reinar Luis XVI y María Antonieta, ¿sí? Van a ser los últimos reyes franceses, porque, como veremos, esta revolución va a terminar con la monarquía y va a dar paso a la cuestión del capitalismo, ¿sí? El incipiente capitalismo y a la república, ¿sí? Bien, tanto los reyes como toda su comitiva no lograban subsanar esta crisis económica. Entonces, bueno, en julio de 1789, esta revolución va a llegar a su punto más álgido cuando el 14 de julio se tome la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? La Bastilla era una prisión, ¿sí?, donde también se guardaban las armas. Entonces la gente fue a tomar este lugar para obtener armas y poder empezar una revolución pidiendo que cambiase la situación económica, ¿sí? Y poder conseguir a un buen precio el pan y que las cuestiones mejoraran, ¿sí? Bueno, y a partir de acá se van a ir sucediendo determinados hechos, ¿sí?, los que van a participar, como ya vamos a ver, las mujeres, y va a terminar, como dijimos, en la muerte de ambos reyes, ¿sí? Ambos reyes van a ser decapitados y con el fin de la monarquía y el comienzo del proceso de la república en Francia, ¿sí? ¿Sí? Y uno de los hechos más importantes que va a suceder en este periodo va a ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se va a dar el 26 de agosto de 1789. Eso va a ser fundamental porque va a ser el pie para que comience la cuestión primero, la constitución monárquica o la monarquía constitucional, y luego va a dar pie a la república. De aquí van a surgir el lema de igualdad, fraternidad y libertad, ¿sí? Lemas que van
hasta el día de hoy van a estar enarbolados en la bandera francesa, ¿sí? Como ya hemos dicho, las mujeres fueron protagonistas en estos sucesos, ¿sí? Desde la toma de la Bastilla, como en un suceso que se llamó Jornada de las Tejas, que se dio en junio de 1788, y se lo denominó así porque eran arrojadas tejas, las tejas de los techos, hacia los militares que estaban custodiando la protesta, ¿sí? Y van a formar clubes femeninos, ¿sí? Que van a ir teniendo más participación en la cuestión política, no del todo en una cuestión de votaciones, pero sí para poder reunirse en estos clubes a charlar sobre las cuestiones políticas, van a participar en todas las protestas, van a hacer una de las acciones que van a ser más reconocidas, va a ser en una protesta porque seguía el pan caro y la falta del trigo, ¿sí? Que hacía que este producto se encareciera. Van a asaltar o a tomar también el Palacio de las Tullerías. ¿Qué es el Palacio de las Tullerías? El Palacio de las Tullerías es el lugar donde residían los reyes, ¿sí? Estas mujeres van a conseguir entrar, ¿sí? Y llegar hasta el rey, ¿sí? Y a la reina, obligándolos a firmar, ¿sí? Los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Y obligándolos también a trasladarse a París. Esta Palacio de Tullerías no estaba ubicado en París, sino hasta afuera. Y París consideraban que era un lugar donde se los podría controlar mucho mejor, ¿sí? Esta va a ser una de las grandes manifestaciones que van a tener las mujeres dentro de la Revolución Francesa. Y como ya fuimos diciendo, para 1793, sobre el final, ¿sí? Casi de la Revolución, ya habían logrado igualdad en las secciones, en las asambleas y en las sociedades populares. Como dijimos, ya habían sido censadas 56 clubes femeninos, ¿sí? Donde se lograban hablar sobre todos estos temas políticos, y han tenido injerencia, ya decimos, en todas estas marchas que se fueron realizando durante el proceso revolucionario. Pero ¿qué va a pasar? Con el tiempo va a aparecer cuando se termina lo que se considera el proceso revolucionario, ¿sí? Luego de Robespierre y demás, Robespierre va a empezar a generar una situación en la que las luchas de las mujeres y sus logros van a empezar a retroceder de a poquito, pero el que realmente va a terminar generando que todo este proceso, todas estas luchas que se consiguieron, se retrotraigan, ¿sí? Va a ser Napoleón, cuando reinstale, ¿sí? El imperio en Francia, ¿sí? Recordemos todo que Napoleón, a principios del siglo XIX, en 1805, 1806, por esos periodos, va a tomar a Francia bajo su poder y va a generar un imperio. Va a quitar toda la cuestión de la república y va a generar un imperio. Y con esto va a inscribir un código que va a llevar su nombre y que va a generar que todos estos logros que habían conseguido las mujeres, va a cerrar los clubes femeninos, las va a volver a confinar a las casas, ¿sí? No va a permitir que ellas puedan hablar en público sobre los temas políticos, van a estar otra vez bajo el dominio de el hombre, ¿sí? El padre, un hermano o el esposo, ¿sí? Van a ser quienes manejen todos sus bienes, por más que ellas sean heredas y demás, ¿sí? Napoleón va a lograr realizar esto. Entonces, podemos mencionar a varias mujeres, ¿sí? Que formaron parte de este proceso revolucionario, ¿sí? Podemos hablar de Olympia de Gauche, de Claire Lacombe, de Marie-Jeanne Roland, de Germaine de Staël, de Sophie Condorcet, de Charlotte Corday,
de Tappan y de Marie Wollstonecraft. ¿Sí? Vamos a nombrar a 4 de ellas, 4 que a mi parecer resultaron más destacadas. ¿Sí? Vamos a comenzar con Olympia de Gouges, ¿sí? Dramaturga y activista francesa, ¿sí? Que vivió entre 1748 y 1793 y que fue la creadora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Recordemos que luego de la toma de la Bastilla y del asalto a las Tullerías, se firma la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Pero esta declaración no tomaba a la mujer, ¿sí? Ahora, no era como se usa ahora el término genérico hombre o ciudadano, ¿sí? Sino era exactamente para el varón, ¿sí? El varón hombre y el varón ciudadano. Entonces, esta mujer, Olympia de Gouges, en 1790, firma la Declaración de la Mujer y de los Ciudadanos, ¿sí? De los derechos de la mujer y de la ciudadana, ¿sí? Era muy parecida a la del hombre y del ciudadano, pero mencionando a la mujer, obviamente, dentro de estos derechos, los mismos derechos, pero nombrando a la mujer. Y se la dedicó exclusivamente a la reina María Antonieta, que todavía andaba por ahí, y fue tomada muy en cuenta y bueno, obviamente participó en todas estas asambleas en los clubes femeninos y demás, ¿sí? Pero durante la época del gobierno de Robespierre, conocida como el Terror, ¿se acuerdan que yo nombré al principio que Robespierre va a estar sobre el final, antes de la llegada de Napoleón? Napoleón va a ser el que venga después de Robespierre y barra con la cuestión de la República y imponga de nuevo el imperio. La acusaron, ¿sí? En 1793 de defender a los opositores de la revolución, o sea, de ser contrarrevolucionaria, ¿sí? Y fue encarcelada y ejecutada en la guillotina, ¿sí? Una de las mártires que podemos mencionar de este suceso, ya sobre el final de la Revolución Francesa, ¿sí? Hablando de estos clubes femeninos y de mujeres que lo formaron, podemos nombrar a Claire Lacombe, que era perteneciente a una facción de sans-culottes, que fueron unos partidarios, ¿sí?, de la revolución, ¿sí?, y que era actriz, y que junto a otra mujer llamada Pauline Léon, que había participado en la toma de la Bastilla, crearon una de las primeras de estos primeros centros femeninos de reunión, ¿sí?, que se llamó la Sociedad de las Republicanas Revolucionarias, ¿sí?, defendiendo obviamente el derecho de las mujeres a participar en la revolución y reclamar mejoras en las condiciones de vida femenina, ¿sí? Como hemos visto, el hecho de que las mujeres puedan tener más participación política, no fueran tan dominadas por las mujeres, por los hombres, ¿sí?, que pudieran hacer uso de sus propiedades y tuvieran más injerencia la creencia de los hijos y demás, ¿sí? Algunas de estas mujeres que pertenecían a esta sociedad vestían la escarapela tricolor, que es la escarapela con los colores de la bandera francesa, ¿sí?, o el gorro frigio, que representaba también a la Francia revolucionaria. Y como ya hemos dicho, esta sociedad fue cerrada en 1793 junto con otras que se fueron cerrando sobre el final de la revolución y en el periodo del terror, como ya hemos mencionado, que fundó Robespierre con su poder, ¿sí? Entonces tenemos a esta mujer Claire Lacombe como una representante de estos grupos que conformaron a las sociedades femeninas revolucionarias, unas primeras mujeres ahí feministas que lucharon por conseguir un lugar en la sociedad, ¿sí? Tenemos en tercer lugar a una mujer que tomó ya una acción muy destacada, que es el día de hoy que se la sigue recordando, que fue Charlotte Corday, que nació en 1768 y provenía de una familia igualmente de un origen aristocrático, pero era
afín a los republicanos, ¿sí? ¿Y qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo Charlotte Corday? Asesinó a Marat, ¿sí? Un médico devenido en periodista, al que creía que con su periódico estaba envenenando a los republicanos, ¿sí? En contra de la revolución, ¿sí? Lo creía contrarrevolucionario, ¿sí? Que estaba en contra de la revolución. Entonces, ¿qué hizo? Decidió matarlo, ¿sí? Logró ingresar en su domicilio, ¿sí? Y lo mató. Mientras Marat se daba un baño en su casa, baños que lograba, tomaba con asiduidad debido a unas afecciones en la piel que tenía. Entonces, bueno, aprovechó este momento de guardia baja, por decirlo de alguna manera, de Marat, y lo terminó asesinando. Marat quedó inmortalizado en un cuadro de un pintor de la época llamado David, ¿sí? Y quedó como inmortalizado como un mártir de la revolución, ¿sí? Debido a que se lo consideraba que no era un contrarrevolucionario. Y a esta mujer, a Charlotte Corday, se la enjuició también como a Olympia de Gauche y terminó siendo aguillotinada, ¿sí? Y bueno, tenemos por último a una mujer que era holandesa, ¿sí? Una mujer que no tenía que ver con la Francia de esa época, sino que vivía en Francia, ¿sí? Y fue una cortesana y espía holandesa, ¿sí? ¿Sí? Que vivió durante este mismo periodo, que se implicó en el proceso de Revolución Francesa y que en 1791 funda la Sociedad Patriótica y de Beneficencia de las Amigas de la Verdad, ¿sí? ¿Qué proponía esta sociedad? Proponía unas reformas que se orientaran hacia la igualdad con los hombres en asuntos civiles, políticos y educativos. Otra sociedad más que dejó de funcionar luego de 1792, ¿sí? Junto con la sociedad que había fundado Lacan, que también pudimos mencionar con anterioridad. ¿Qué podemos, para cerrar este podcast, qué podemos decir? Podemos decir que en todos los procesos podemos encontrar mujeres, ¿sí? Que van a estar participando en el desarrollo de los mismos, ¿sí? Que hayan sido silenciadas, como se dice habitualmente, no significa que no hayan participado en estos procesos, ¿sí? Tenemos muchos ejemplos en estas situaciones. Tenemos acá en nuestro país, tenemos por ejemplo a Juana Azurduy, tenemos a Macacha Güemes, hermana de Miguel Martín de Güemes. Tenemos mujeres en Roma, tenemos mujeres en Grecia, tenemos la reina que quiso pagar con la propia sangre del emperador la sed de venganza, de saciedad, de poder y demás. Así que bueno, tenemos un montón de ejemplos en la historia. Quizás en estos momentos donde la cuestión feminista empieza a jugar un papel más importante, ya sabemos que tenemos desde los 60 o un poquito antes estos movimientos feministas con más poder. Tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, acabamos de recordar a una mujer que fue una de las primeras afroamericanas en poder recibirse en la universidad y dar clases en la universidad, que fue Angela Davis, ¿sí? Mujer también que fue perseguida y terminó siendo también ejecutada por unas cuestiones políticas. Pero evidentemente la participación de las mujeres en las cuestiones de la vida política y sociales siempre estuvieron presentes. Y basta con quizás intentar profundizar, ir más hacia el interior de cada uno de los procesos para descubrir nombres como los que acabamos de mencionar y llegar
a descubrir cuántas veces las mujeres han tenido papeles muy importantes y casi decisivos, ¿sí? Hasta determinantes, por decirlo de una manera, en estos procesos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, para nombrar el caso de Juana Zurduy, tenemos una mujer que junto a su marido y a sus hijos batalló junto a Belgrano, ¿sí? En el proceso revolucionario independentista en América. Y recién hace pocos años atrás se la reconoció, más allá de que Belgrano luego de su muerte, murió en batalla, la haya ascendido a general, ¿sí? Pero bueno, tenemos todos estos casos, todavía cuesta en lo que es la cuestión histórica mostrar demasiado estas pioneras en el feminismo, y hay que tener también en cuenta que de a poco se van abriendo los caminos. Hace años atrás, por ejemplo, la cuestión del tema de la sexualidad y demás, no era posible tocarlo, y hoy se están tocando esos temas, se los está aceptando con más naturalidad, digamos, con más, con muy buenas razones, obviamente. Así que bueno, esperamos que les haya gustado este segundo podcast que hemos hecho. Los esperamos en la próxima. Recuerden darle like y dejar comentarios si les gustó a este video, y enviarnos algún mail con más ideas para próximos podcasts y revistas a La Lupa Historia, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Será hasta un próximo encuentro y los esperamos en la próxima revista del mes que viene. Un saludo grande y nos vemos.